¿Qué le tiene que pasar al hombre para que busque el socorro de su Creador? ¿A qué punto tiene que llegar el ser humano para buscar el auxilio de su Creador? Para buscar a Dios. Tristemente, solo el hombre busca a Dios cuando ya está con la soga al cuello. Mientras tanto, busca y busca por este mundo soluciones y soluciones que nunca acaban de satisfacerle, porque solo Dios puede satisfacer a sus criaturas humanas. Solo Él puede hacernos sentir seguros, felices, completos y con un propósito. Estamos aquí para predicar el año agradable del Señor, la buena nueva del amor de Dios, de la salvación de Dios, del perdón de Dios, de la ayuda, el auxilio, la provisión de Dios. ¿Cuánta gente? 6 millones de parados. ¿Y cuántos de ellos se acuerdan de que de pequeños les enseñaron el Padre Nuestro que decía: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy? No se acuerdan, porque se han olvidado completamente de Dios. Y no se dan cuenta que si Dios alimenta a los pajarillos, cuánto más a los seres humanos que le buscan. Pero no le buscan. Buscan en las basuras para comer, en lugar de buscar en los almacenes eternos y abundantes del reino de Dios. ¡Qué triste! Lo dejamos para el último lugar, cuando Él es toda fuente de bendición para sus criaturas humanas. Jesucristo, pues, caminaba por las calles y por las plazas, predicaba el Evangelio sobre la marcha y se encaminó a Samaria. Llegó a un pueblecito llamado Sicar, que estaba junto a la heredad que le había dejado Jacob a su hijo José, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5. Y ahí, cansado del camino, Jesús se sentó en el dintel de un pozo de Jacob. Y he aquí que una mujer samaritana vino a sacar agua de aquel pozo. Y Jesús la dijo: mujer, dame de beber. Y ella se asombró y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos ni se hablaban. Y entonces Jesús le dijo: mujer, si tú supieres quién te pide de beber, tú le pedirías agua y Él te daría agua. Agua que sería para ti como una fuente, porque si bebieres de este agua, seguirás teniendo sed. Mas si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed, porque ese agua vendrá a ser dentro de ti como un manantial, como una fuente que saltará en tu interior y saldrá por tu boca como ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu de Dios que reciben aquellos que buscan a Jesús. Y esta mujer dijo: ¿cómo tú me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Y Él le dijo: el agua que está aquí no va a calmar tu sed. No te hablo de este agua. El agua de la religión simbolizaba eso, el pozo de Jacob. Te hablo del agua de la vida que da el Espíritu Santo. Amigos míos, la gente busca en este mundo, busca en el médico, en el psiquiatra, busca en el psicólogo, busca en cualquier manera menos a Dios. Y no se dan cuenta de que es tan fácil buscar a Dios y encontrarlo. Es más, Él está esperando que los seres humanos le busquen, porque Él está buscando a las almas perdidas. Y Jesús la estaba diciendo: nada te va a saciar. No te va a saciar ni la religión, no te va a saciar ni el dinero, no te va a saciar ni la ciencia ni la filosofía, no te va a saciar nada, porque te he creado
para que solamente conmigo puedas estar saciado. Dios ha creado al hombre con un vacío en su interior tan profundo y tan grande que solo Él mismo, el mismo Dios, cuando entra dentro de nosotros, nos puede hacer completos, satisfechos y da sentido a todo. ¿Qué puede pensar el hombre que no tiene fe? No tiene esperanza. El hombre que no tiene a Dios, ¿qué sentido tiene en su vida? Vive como un animal pensando que se va a morir y acaba en un hoyo, su cuerpo, y se acabó. No hay esperanza para el que no tiene fe. Por eso es importante hoy más que nunca buscar a Dios. Es tiempo de buscar al Creador. Es tiempo de buscar el auxilio del Señor. Nada te va a saciar, no te va a sacar de apuros ningún otro medio, ninguna institución. ¿En quién vamos a confiar hoy? ¿En quién podemos descansar? ¿A quién acudir en situaciones difíciles, trágicas? Una vez me dijeron que tenía un cáncer. Justo acababa yo de entregar mi vida al Señor. Y entonces le dije al médico: ¿cuánto tiempo de vida me queda? Yo llevaba unos meses sirviendo al Señor, hace 31 años. Y me dijo: pues máximo 6 meses. Llegué a casa, se lo dije a mi mujer y nos pusimos de rodillas, clamamos a Dios. Dije: Señor, he dedicado 34 años de mi vida al diablo y ahora que estoy dedicándome a ti, ¿me quieres sacar del mundo? Señor, soy tuyo. Y recibí tal paz, tal descanso, tal confianza. Me habían operado, me habían extirpado y descansé. Al poco tiempo el médico me llama: ¿pero qué pasa contigo? ¿No quieres saber de los resultados? Dije: no, estoy sanado. Y el médico me dijo: efectivamente, estás completamente sanado. Escúchame bien, pero aprendes y aprendes cuando te das cuenta que Dios no está sordo. La fe va creciendo. Cuando notas que Dios te oye, que no estás sordo, es que Dios está sordo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ni cree en Dios, pero no prueba. A ver, tengamos un poco de humildad y seamos capaces de decirle a Dios: si existes, quiero saber si existes y conocerte. Muéstrate a mi vida. Ten valor para hacerlo y verás qué te pasa si lo haces con humildad y con un deseo claro de conocer al Creador. Y Él se manifiesta a nuestra vida. Dice el Salmo 34:4: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó al Señor y lo libró de todas sus angustias. Y luego en el versículo 10 dice: a los que buscan al Señor no les falta ningún bien, no tienen falta de ningún bien, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él nos responde, nos oye, nos responde y nos saca de apuros. Tengo tantas experiencias en estos 31 años sirviendo a Dios, de miles de sanidades, liberaciones, de muchas situaciones económicas difíciles resueltas por la provisión de Dios. Y por eso en nuestro ministerio Remar, que está en 70 países, con más de 60.000 personas en nuestros hogares, no tengo miedo a que ninguno se muera de hambre, porque sé que Él nos cuida, Él nos provee, Él nos responde y Él nos da el pan de cada día. Esa es la fe, amigo mío. En un mundo convulso, corrupto, incrédulo, pervertido y materialista, hay de aquellos que no busquen a Dios. Cada vez van a tener más pánico, más terror, más inseguridad. Pero el que confía en el Señor
en Él tiene sus fuerzas y no teme a nada ni a nadie, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así dice la palabra de Dios. Jesús caminaba pues por los pueblos predicando la buena nueva de la salvación. Y como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 5, se dirigió a Capernaum, donde era su cuartel general, pues allí tenía Pedro su casa. Y allí empezó su ministerio llamando a discípulos. Al primero había sido a Pedro y a su hermano Andrés, y después a Jacobo y Juan, también allí en la orilla del mar de Galilea. Y aquí que al entrar en Capernaum, un centurión se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, tengo a mi siervo postrado en cama, gravemente enfermo. Te ruego que lo sanes. Y Jesús le dijo: iré a tu casa y lo sanaré. Pero el centurión contestó: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Él era gentil y sabía que los judíos no podían entrar en casa de los gentiles. Y había claramente una separación tremenda. Y además era una humildad impresionante. No soy digno de que entres en mi casa. Ningún ser humano es digno de que Dios entre en su corazón. Todos somos pecadores, pero la mayoría no lo reconoce y no se humillan delante de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi siervo sanará. No estaba pidiendo auxilio para un hijo, su mujer, para un siervo, para un criado. Era un hombre compasivo, creía en Jesucristo. Simplemente le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló y dijo a todos los discípulos que estaban con él: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en la casa de Israel.